Soy un biker más que salió de su país, Colombia, para recorrer toda Sudamérica en moto, buscando cumplir su sueño de llegar al fin del mundo. Mi plan inicial era viajar por 90 días, pero la vida y buenos amigos me han ayudado a descubrir el mundo ya por 5 meses. Así que ahora busco mi historia, conociendo gente, su cultura y visitando los lugares más hermosos de nuestro continente. Cuento mi historia en este canal para toda mi familia y amigos, para que vean de primera mano todo lo que en una foto tradicional no se puede ver. Estoy en el fin del mundo, así que ahora tendré la posibilidad de seguir mi viaje, pero ahora seguramente con viento extremo, nieve, hielo y un frío invernal. Proyecto Suramérica. Proyecto Suramérica cambió sustancialmente. Un viaje que inicialmente estaba planeado para 3 meses, ya voy 5, y la idea es poder alargarme a un año. Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de Madonna. Bienvenida a Argentina, la tierra de Maradona. Buenos días familia. Ya aquí en Río Grande amanece en las calles diferentes. Les vamos a... Todo esto es hielo sobre carretera en ripio, y ya se forma hielo en los charquitos que se forman. Es hielo. Estamos ahorita, es 11:30 de la mañana y estamos a 1 grado, casi 0 punto algo, según esto. Miren un zorrito. Acá los zorros son normales y está cazando. Y van a... y está aquí en el mar, pero van a ver que estamos al lado de lo del tema de las niños, hoy en niños, el tema de las Malvinas, pero el zorrito está tranquilito allá, está cazando, está buscando comida. Qué chévere, ¿eh? Esta vaina siempre me va a encantar ver, siempre. Que cuiden sus animalitos. El parcero buscando comida. Si quieren venir, que vengan, le presentan. Ay, los pibes de Malvinas. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday. Porque los pibes de Malvinas. Muy cerca de las costas argentinas se encuentran las Islas Malvinas. Los ingleses las llaman Falkland, y esto debido a que mucho tiempo atrás fueron invadidas y arrebatadas por esta nación. En 1982, Argentina intentó recuperar las Malvinas por la fuerza, pero intensos combates terrestres, navales y aéreos, después de 649 soldados argentinos muertos y 255 británicos, el Reino Unido retomó nuevamente el control. Y es que aquí celebran el Día de las Malvinas, y esta es Ushuaia, es la capital de las Malvinas. Sin embargo, traen a todos los niños de los colegios para que aprendan
¿Cómo son las Malvinas? ¿Qué hay en las Malvinas? Y hablan de las Malvinas tal cual, como si fueran propias. Y eso es una fiesta nacional. Eso me impresiona un poquito, miren. Todos son chiquitines que vienen a aprender sobre qué es y qué pasó en sus islas. Otro lugar y seguimos mirando hacia afuera. Marianita, ¿qué es la fiesta? Esto es algo muy, bueno, es un recuerdo muy triste. En el Belgrano ha quedado un familiar muy cercano que yace en las aguas frías del mar y representa todo el dolor del suelo argentino. En ese mundial que los llevó a ser campeones del mundo. Y muchos de los soldados, jóvenes, niños, adolescentes que están aquí sepultados en este cementerio, no tuvieron la oportunidad de ver esos goles hasta el día de hoy. Don José Luis, usted ha sido el escogido que va a representar a todos los soldados caídos en este cementerio que no pudieron ver el partido. Usted porta en este momento la camiseta del 10. Nunca nos vamos a olvidar. Santi, mira, para ti que te gusta el tema de los scouts. Acá vienen todos tus sellitos. Un día de estos voy a hacer un listado, voy a hacer el top desde la vista de un colombiano más. ¿Qué es más argentino que la Argentina? ¿Qué es más argentino que Messi y Maradona? Y tengo ya mis varias opciones. Obviamente que las Malvinas y todo lo que hacen aquí con el tema de las Malvinas es más argentino que el mismo mate. Avanzaban los días y avanzaba el frío lentamente. Sin embargo, teníamos nuestro primer susto de todo nuestro viaje. Tiembla la tierra en el sur de Argentina. Un terremoto de magnitud 6,4 en la escala abierta de Richter ha sacudido de madrugada la turística Ushuaia, la ciudad más meridional del planeta. Lo mismo en la zona de Almanza, un poquito más al norte de lo que es Ushuaia. Era así que Río Grande se me había convertido en mi punto central en Tierra del Fuego. Y sabiendo que iba a poder conocer estas lindas tierras en invierno, quería así hacer mi última ruta, sabiendo que el hielo y la nieve más adelante harían que tuviera que guardar mi moto. Cuando puedas algún mensaje de la ruta. Meant to be in the great outdoors forever. Y era así, familia, que estando en el fin del mundo, y aunque nuevamente estaba solo, arrancaba en mi moto buscando nuevas rutas, nueva gente y seguramente paisajes que solo en esta parte del mundo podría disfrutar. Hola, buenos días, familia. Estoy ya en mi segunda temporada de mi proyecto Suramérica. El proyecto Suramérica cambió sustancialmente. Un viaje que inicialmente estaba planeado para 3 meses, ya voy 5, y la idea es poder alargarme a 1 año. Esa es la idea. Voy a pasar invierno en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y ahorita, para que sepan todos, voy camino a Punta Arenas, en Chile. Les voy a atravesar de Argentina a Chile. Esa es la idea de hoy hasta Punta Arenas. También, Dios mediante, voy a ir a una pingüinera reales. Ya había ido a otros pingüinos, mírenlo, a estos pingüinos, pero ahora voy a conocer otros pingüinos. Diferencia de otros viajes es que estoy aguantando frío. Es la primera vez que viajo con frío.
frío, si ustedes se dan cuenta, 4 centígrados, 4 grados, pero la sensación térmica puede ser de -1. Entonces vamos camino. Bueno, hice ya aquí mi primer paso fronterizo en Argentina. Está haciendo frío, pero con ganas, las manos congeladas. Estamos a 3 grados centígrados. Voy a pasar a Chile. Voy con la idea de pasar a Punta Arenas, como ya les dije. El frío que se siente en las manos. Primera vez que estoy sintiendo el frío. Eso que esto tiene calefactor, se le prende la temperatura a los manubrios, pero aún así hace frío. Hay mucha gente que le tiene unos cobertores. No sé si valga la pena, no por el frío, no porque no sirvan, sino por la cantidad de tiempo que los voy a necesitar. Ahorita la moto va a estar parqueada 3-4 meses y no le vería el sentido de comprarlo, porque por acá no se puede andar. Y aquí ya entrando, ya pasé la frontera, como vieron, de Argentina. Ahora voy al paso migratorio de Chile. Conducir una moto en invierno en esta parte del mundo, debido al hielo, a la nieve y al frío, llega a ser muy peligroso. Y precisamente existe una veda que me impide que pueda movilizarme en mi moto ya muy llegado el invierno. ¡Qué frío! Según esto, estamos a 14 kilómetros todavía. Hola, estoy en la Pingüinera. Hay que esperar, que es por turnos, por cierta hora, con reserva, tiene siempre sus cosas. Son la 1 de la tarde y mi cita es a las 2. Entonces tengo que esperar una horita. Es un lugar hermoso, lleno de animales, lleno de aves. Y ahora vamos a ver pingüinos reales. Llegamos entonces a la Reserva Natural Pingüino Rey en Chile. Acá se encuentra la única colonia de pingüinos rey en el continente americano. Pueden vivir hasta 25 años y se diferencian claramente de sus otros pares porque esos pingüinos miden alrededor de 1 metro de altura y los distinguen sus colores amarillo y naranja fuerte. Lindo. Paseos lindos, ¿cierto? Mientras tanto, tapado hasta donde no puedo por el frío que está haciendo. Pero todo está muy bonito y además que ya los empecé a ver. Ahí están esos señores pingüinos.
esta colonia pueden habitar más de 150 pingüinos rey y han venido progresivamente aumentando desde 2005 y se considera un hito de la conservación, ya que son los únicos pingüinos rey que habitan fuera de la Antártida en este continente. Miren, los pingüinos bebés son precisamente los cafecitos, los gorditos cafés. Los adultos son los negros. Los polluelos entonces son estos gorditos. Bueno, listo. Otro sitio más por conocer. Una pingüinera en Chile. Pingüinos reales. Descubrí que los pingüinos reales son diferentes a los pingüinos emperadores. Acá hay reales y los que conocimos en Ruta Cero son pingüinos de Magallanes. Entonces, seguimos en esta ruta, seguimos este viaje, seguimos proyecto por Sudamérica conociendo más. Continuamos nuestro camino buscando llegar a la parte más al norte de la isla de Tierra del Fuego y así poder tomar un ferry que nos cruzaría el estrecho de Magallanes. Estamos en el estrecho de Magallanes, mostrándoles acá cómo funciona esto. Voy a traer la moto. Ya vi, pero antes quiero ver cómo se ve todo por acá. Ahí hay un motero, voy a traer la moto. Ahí va otra. Son zorros. ¿De dónde? Hola. Hola. ¿De dónde eres? No, Río Gallegos. ¿De Río Gallegos? Sí. Africa Twin, la reina. La reina. ¿Qué modelo? 98. Está preciosa. Está linda, ¿para qué? Estamos livianitos. La reina. Estrecho de Magallanes, aquí cruzando para el continente. Tierra del Fuego, como les dije, es una isla y la idea es pasar al continente. Hoy vamos para Punta Arenas, Chile. Entonces contento. Lo bueno de la moto es que no hace uno fila, sino que se pasa toda la fila y que hay de primeritas. Entonces ahí está la moto, otro motero que tiene una Africa Twin.